Existe en el mundo una gran cantidad de credos religiosos que condicionan las conductas de las personas. Algunos de estos movimientos son tan radicales como el Islam o maleables como el catolicismo. Hay seguidores para todos los gustos, algunos crédulos y simples, otros muy radicales y dispuestos a dar la vida por su credo. ¿Qué hay de sus líderes? Algunos se han hecho ricos a costa del dinero de sus seguidores y otros, en cambio, han llevado a sus fieles a perder la vida por la causa. En tanto, las personas sin dogmas, religiosos y de ninguna especie, se alejan de cualquier movimiento por la inestabilidad que genera tanta variedad de mentiras. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Existe algún movimiento recomendable seguir? Quédese con nosotros y sepa qué dice la Biblia sobre las religiones. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta de Dios a un mundo en crisis. ¿Qué dice la Biblia? Es transmitido en Radio Pinamar, en el 107.9 de la frecuencia modulada, cada sábado a las 14 horas y se repetirá cada lunes a las 14 horas. Nuestro correo electrónico, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Anímese a escribirnos si tiene preguntas o quiere opinar sobre el tema que estamos tratando. Saludamos, como de costumbre, a los panelistas del programa, pastor de la iglesia, Carlos Flores. Un saludo a todos nuestros auditores, encantado de estar un capítulo más de nuestro programa. Y también anciano de la iglesia, hermano Andrés Bodini. Igualmente encantado de estar acá viendo el tema de hoy. Muy bien, entramos en un tema que es tal vez un poco complejo de tratar, pero lo queremos hacer. El programa de hoy, queremos conocer algo sobre los testigos de Jehová. Ya la introducción decía, queremos conocer los distintos grupos, qué es lo que enseñan y saber qué dice la Biblia respecto de estos grupos. Hoy día vamos a conversar acerca de los testigos de Jehová. Ponga atención. Si usted es testigo de Jehová o no lo es, y quiere saber si es conveniente asistir a los testigos de Jehová, vamos a ver qué dice la Biblia. No qué dice Carlos o qué dice Andrés. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pero igual hagamos un poco de historia, pastor Carlos. Cuéntanos un poco, ¿qué sabemos de la historia de los testigos de Jehová? Bueno, los testigos de Jehová son un movimiento que se inicia, que tiene, por así decirlo, algunas raíces en el movimiento adventista, aun cuando su fundador fue el famoso Carlos Taze Russell. Bueno, este hombre, en verdad, él en su... Voy a hablar no tanto de fecha, sino que de la progresión propiamente tal. Estamos hablando finales del siglo XIX. Russell se cría en un ambiente presbiteriano, por decirlo de alguna manera, asistía, y él tenía una fijación, una obsesión con el tema del regreso al Señor Jesucristo. Él inicia su caminar de movimiento presbiteriano, pero posteriormente cambia y se asocia con los adventistas. Principalmente porque el fundador de los adventistas, Jorge Miller, había realizado algunas fórmulas por medio de las cuales había llegado a la fecha de 1844 en cuanto al regreso al Señor Jesucristo. Aunque ese hecho es conocido como el gran fiasco, incluso entre los mismos adventistas, lo que produjo un cisma en el movimiento adventista entre los adventistas renovados, la típica, ¿no es cierto?, y los tradicionalistas o ruserianos. Ahora, milenianos. Ahora, a pesar de todo eso, Russell tomó muchos de los escritos de Miller y él comenzó a hacer cálculos que nadie sabe cómo, en verdad, nadie sabe cómo, y llegó a conclusiones de que en 1914 el Señor Jesucristo regresaría. Ahora sí, esa era la fecha. Exacto. Bueno, estoy haciendo un gran salto entre muchas cosas que ocurrieron. Entre otras cosas, él organizó este movimiento de estudios bíblicos en las casas, pero el foco principal y casi obsesivo, diríamos, ¿no es cierto?, era el regreso de Jesucristo, todo lo que tenía que ver con ese periodo, ¿no es cierto?, de la historia y de la Biblia. Ahora, Russell lo que hace, él era un hombre, por cierto, muy inteligente y además, al parecer, bastante carismático, porque rápidamente logró aglutinar gran cantidad de personas y estos famosos estudios bíblicos se fueron multiplicando. Ahora ellos comenzaron
diríamos nosotros, a organizarse ya de una manera más formal, y en 1884 más o menos ellos establecen la Sociedad de la Torre del Vigía. La Torre del Vigía. Y posteriormente ellos fundan lo que sería el movimiento. Ellos no le llaman religión en realidad, pero ellos hablan de la Sociedad de la Torre del Vigía, y que posteriormente derivó a los Testigos de Jehová. Y ellos toman el pasaje de la Escritura en el cual el Señor dice, ¿no es cierto?, que el testigo fiel y discreto, ¿ya? Y entonces ellos dicen efectivamente que ellos son esos testigos de Jehová, son fieles y son discretos. Ahora, lo que ocurrió en 1914, obviamente Jesús no volvió, y de ahí hay un poco un cambio, una mutación en cuanto a la forma en que Jesús iba a volver, y entonces Russell comienza a enseñar que Jesús no iba a volver en cuerpo Físicamente, propiamente tal, sino que de una manera, entre comillas, espiritual, no visible. Entonces, todo esto que estoy contando, ¿no es cierto?, es algo que probablemente incluso los mismos testigos de Jehová desconocen, porque al fallecer Russell, ¿no es cierto?, entre paréntesis, Russell era un iniciado en la masonería, su tumba en Pensilvania está señalizada con una pirámide, ¿no es cierto?, y una serie Muchos de símbolos. mucha simbología masónica, Claro. porque él logró hacer una mezcla de cosas, como digo, en esta especie de fórmula que intentó construir, en la cual le dio la fecha 1914, ¿ya? Un agnóstico cristiano. Claro, él era masón, y al parecer llegó a ocupar grados importantes. Según el rito, la masonería llega hasta el grado 33, que es el rito escocés que se llama, que es el más difundido. Y Russell, al parecer, alcanzó, si no el grado 33, uno muy cercano. Entonces, lo que sucede ahí es efectivamente que tenemos esta mezcolanza, pero lo que vamos a tratar con Andrés el día de hoy básicamente tiene relación con lo que es la doctrina que se fue fraguando de los testigos de Jehová, que, como digo, fue mutando. En el principio no se hablaba de un regreso espiritual de Jesús, sino que se hablaba del regreso de Jesús, porque de hecho en la mente de Miller, el inspirador de Russell, ¿no Adventista. es cierto?, adventista, y por eso se llamaban adventistas, porque ellos tenían en mente el advenimiento, ¿no es cierto? Estaba el regreso de Jesús, como dice la Escritura, en cuerpo, como la Biblia lo dice. Pero después, para de alguna manera explicar esta falla, ¿no es cierto?, se comenzó a gestar el hecho de que Jesús no volvería físicamente, sino que de manera espiritual. Después asume el famoso juez Rutherford, también un hombre fuerte, que fue en realidad quien le dio cuerpo a los testigos de Jehová como religión propiamente tal. Él estableció un cuerpo de anciano, un cuerpo gobernante, Los organizó. apareció este tema de los 144.000 y una serie de otras cosas que es más o menos lo que conocemos nosotros. Ahora, un aspecto importante y destacado en la historia es que desde muy temprano, más o menos 1879, se empieza a publicar un periódico que se llama La Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Entonces, hay un tema editorial, por así decir, que está muy fuertemente vinculado a los testigos de Jehová. Desde casi sus inicios, digamos, ellos se enfocan en sacar publicaciones, en diseminar publicaciones, pero en A gran gran escala. número, a gran En distintos escala. idiomas y todo eso. Correcto, y justamente como uno de los principales sistemas para tener personas que sigan esa fe. ¿En De la hecho, Atalaya? tiene una imprenta gigantesca, Sí. gigantesca me parece que en Brooklyn, si no me equivoco, y la estrategia de su entre comillas, evangelización es en base a la literatura. También, Carlos, perdón que te interrumpa, también han habido profecías, hay algo de fraudulento en las profecías que ellos han dicho. ¿Pueden contarnos algo? Bueno, Hay todo tipo de sí, cosas. Mira, una cosa... como dice Carlitos, dentro del ámbito obviamente de los testigos de Jehová no se conoce esto. Sin embargo, está la evidencia, están los registros de los juicios, digamos. Esto es historia, no es Claro, o algo... sea, cualquier persona puede revisar cuáles fueron los juicios que se le hicieron en contra de de Russell. de Russell principalmente. Por ejemplo,
mientras esta persona Russell estaba diseminando esta fe, ¿cierto? Hubo muchos procesos judiciales, uno por inmoralidad, otro por negocio fraudulento, otro por divorcio. También dijo en algún momento dentro de un mismo tribunal de que él sabía griego y después cuando se le examinó se demostró que no tenía idea. Vendía a los fieles un supuesto trigo milagroso que se suponía que rendía 15 veces lo que rendía el Sí, trigo normal, ¿te imagínate. fijas tú? Vendía, mire, frijoles mileniales y la semilla maravillosa de algodón. También, según hay algunos registros, digamos, que también vendía remedios para curar la apendicitis, la fiebre tifoidea y el cáncer. Entonces, ese tipo de engaños tenemos Obviamente la gente le nosotros. creía, no era algo... Obviamente la gente le creía, sus seguidores le creían. Son cosas que hasta hoy en día lo podemos ver en distintos ámbitos. ¿Y hay alguna profecía que sea más moderna que esa? Porque estamos hablando de los comienzos ahí. Mira, hay una serie de profecías que hizo tanto Russell como Rutherford, pero específicamente Russell, por ejemplo, dijo que el tiempo de los gentiles iba a terminar en 1914 y eso claramente no ocurrió porque recién en 1967 una parte de Jerusalén seguía en posesión de los gentiles, digamos. En 1889 también escribió que dentro de los próximos 26 años todos los gobiernos actuales serán derribados y Y eso disueltos. nunca ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido. En el año 1914 dijo que se acabaría la Iglesia Católica Romana nuevamente, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Dijo que en 1914 también todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidas y que en el año 1914 marcaría el fin del mundo en el sentido de que el orden social y político pasaría. Bueno, entre las cosas que podríamos también nombrar curiosas, por no llamarlas de otra manera, los testigos de Jehová, más o menos en el año 1925, comenzaron la construcción de una mansión en San Diego, California, que bautizaron como Bet Sarim, que significa la casa de los príncipes. Y esa casa fue construida porque una de sus falsas profecías era que dentro de la década del 30 regresarían a la tierra los príncipes que ocuparían esta casa, entre los cuales estarían Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, ¿no es cierto? Es una casa gigantesca, ¿no es cierto? Es una mansión. Y hay varias publicaciones de la atalaya del 35, bueno, desde el 25, 35, 37, que hablan justamente de esta mansión y de que la inminente venida a la tierra de estos príncipes, nombrados, dice, principalmente en Hebreos 11, en lo que llamamos nosotros los héroes de la fe. Entonces, esa mansión, bueno, hasta el día de hoy está en pie, ¿no es cierto? Y es propiedad de la Watchtower. Y no ha bajado ninguno Y de no ha estas bajado personas. ningún príncipe. Entonces, esto es alarmante porque ciertamente, como lo hemos repetido desde un principio, el testigo de Jehová promedio, ¿no es cierto? Y sobre todo el de la década del 80 en adelante, cuando comenzaron a colocarle tierra a su historia, ¿no es cierto? Desconoce todo esto y yo he tenido oportunidad de conversar con testigos de Jehová y no tienen idea de estas cosas y obviamente piensan que es una invención. Como dicen los políticos, un ataque. Un ataque, claro. Ellos, de hecho, tienen prohibición de entrar a Internet en algunos casos para hacer averiguaciones. No, es una cosa muy esclavizante. Ahora, por eso dije que era algo relativamente curioso, pero ellos básicamente han promovido una serie de profecías falsas que ciertamente si nosotros nos ciñéramos a lo que dice la carta, el libro del Deuteronomio, el 18:22, el libro del Deuteronomio dice que cuando un profeta un supuesto profeta da una profecía y esto no se cumple, el profeta debe morir porque el profeta de alguna manera dijo hablar de parte de Dios cuando Dios no habló. Entonces tendríamos a toda la plana mayor de los testigos de Jehová muertos por lapidación. Entonces es una cosa que es muy larga de contar la historia. Es muy rica la historia en mentiras. Y cosas como esta mansión para el regreso de estos príncipes,
¿no es cierto? Pero mientras tanto los príncipes no llegaban, habían varios testigos de Jehová jerarcas, ¿no es cierto?, que la habitaban, po, para que no se echara a perder. no se echara a perder, para que alguien le hiciera la mantención. Entonces, todas estas cosas son como que parecen hasta ridículas, pero son situaciones que los testigos de Jehová el día de hoy no conocen, no se las cuentan, no hay ningún acápite dentro de la formación de los testigos de Jehová, los cuales le enseñan la historia de nuestro movimiento, por decir una cosa así, como nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana. ¿Quién quisiera saber eso? Claro. Yo creo que Entonces, hoy día la cosa es como mucho más, entre comillas, bíblica, y el debate se lleva a ese plano, a ese plano. Ahora, bueno, más ratito Andrés seguramente lo va a tocar, pero la versión que ellos tienen del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, claro, es una versión también abiertamente trucada, ¿no es cierto? Como decía Andrés, a Russell se somete a un juicio en el cual se le declara finalmente culpable, en el sentido de que él hizo una traducción, entre comillas, antojadiza, sin conocer hebreo, griego, ningún tipo de preparación en las lenguas propias de la escritura. Y entonces lo que hizo fue acomodar a la visión doctrinal que él tenía, especialmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver seguramente en cuanto con a eso. Bueno, a la doctrina. esto es un poco entonces de la historia. Si quisiéramos, Sí. tendríamos, gastaríamos más programas. Le pido disculpas a la gente por el desorden, a lo mejor en el relato propiamente tal, pero en verdad es una zancochada de cosas que no vale en realidad la pena profundizar mayormente. Sí. Pero es importante mencionarlo para tener una idea cómo parte, cómo nace. Claro, por eso yo creo que si usted tiene con 2 o 3 que haya escuchado y le queden y las puede verificar, es suficiente para declarar abiertamente este movimiento como un movimiento herético. Bueno, si las profecías entonces se hubiesen cumplido, hoy día no habrían gobiernos, no habrían escuelas. Daniel, Jacob, Abraham estarían viviendo en San Diego, en Estados Unidos. En San Diego, en Estados Unidos, claro. Y probablemente... y se habría acabado el mundo. Lógico, porque ellos decían la batalla del Armagedón en 1915. Y después la volvió a decir el abogado Rutherford, sí, en 1975. Sí, ojo, esto hasta hace poco. O sea, claro, hay fechas que ha mencionado Carlos que son de 1800. Y de principio del siglo XX. Pero esto continuó hasta llegar... La última profecía falsa que no se cumplió es la de este abogado Rutherford, que dijo que en 1975 iba a ocurrir el Armagedón. Y eso no ocurrió. Muy bien, si usted nos escucha, acaba de ingresar al programa. Estamos en Radio Pinamar, 107.9 la frecuencia modulada. En esta ocasión estamos viendo qué dice la Biblia respecto de los testigos de Jehová. Y como introducción estamos hablando de estos asuntos que son netamente históricos, que es muy probable que el grueso de los testigos de Jehová no lo conoce. Seguramente gente que nos está escuchando que es testigo de Jehová no tenía idea de esto que le estamos diciendo. Por eso está el desafío. Hay mucho donde buscar. Fácilmente pueden encontrar información de este tipo. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia de los testigos de Jehová? Hablemos un poco de las doctrinas. ¿Les parece? Hablemos de las doctrinas. ¿Qué dicen los testigos o qué dice la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, respecto de la Biblia? Yo partiría con eso, porque partamos por ahí. Nuestra roca, nuestro cimiento espiritual es la Biblia y está sobre cualquier otra opinión de cualquier persona, digamos. Es increíble lo que plantean los testigos de Jehová, fíjate. Ellos parten diciendo de que para realmente poder comprender y poder interpretar lo que dice la Biblia, se tienen que leer por lo menos los escritos de el fundador Russell y Rutherford, de ambos. Estos mismos que dijeron profecías que no se cumplieron. Ellos mismos dicen que la única manera de que usted comprenda la Biblia es a través de los escritos de ellos. Es más, ellos, como bien decía Carlito, sacaron una versión, una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. De la Sagrada Escritura. Que fue de las Santas Escrituras, que realmente es increíble porque modificó palabras que dicen en el griego, en hebreo, de tal manera de coincidir con su doctrina. Un momento.
Dijiste en griego y en hebreo, Sí, pero este señor fue enjuiciado por no saber griego, exactamente. No sabía y sin embargo hizo esta traducción advenediza de tal manera que coincidiera con su doctrina. con su doctrina y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, lo increíble son ciertas expresiones, voy a leer entre comillas, lo que dijo Russell respecto a la Biblia y sus libros. Dijo, son prácticamente la Biblia misma. Los escritos de Russell, él dice, mis textos, mis libros son prácticamente la Biblia. Sencillito el hombre. Exactamente, dice que alguna persona, si deja de leer los escritos de Russell, si alguien deja de leer mis escritos, por así decir, en 2 años ya no va a dejar de tener la luz de la escritura, se va a ir al camino de la oscuridad. ¿Ah? La única forma de poder tener conocimiento, de poder interpretar, de poder entender, de poder ser salvo en el fondo, es leyendo la Biblia a través de mis escritos. Eso es lo que decía Russell y que después se le agrega Rutherford. ¿Y la Biblia qué dice al respecto? La Biblia es muy categórica. En Ujú. 2 de Pedro 1, 19 al 20, repito, 2 de Pedro 1, 19 al 20 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, debemos confiar en la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura, ¿cierto? Y la segunda parte del versículo 20 dice, entendiendo primero esto, miren lo que dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si un testigo de Jehová nos está escuchando, aquí hay un versus. La palabra de Russell versus la escritura. Sí, es una cosa muy similar a lo que ocurre con... Porque el modelo Russell no es un modelo novedoso, porque ya los mismos adventistas y ya el catolicismo romano, ¿no es cierto?, reclaman tener herramientas que son absolutamente imprescindibles para el Para poder entender la entendimiento Biblia. de la escritura. De hecho, no se olviden que el catolicismo romano recién en el año 1965, en el Concilio Vaticano II, recién liberó, entre comillas, la Biblia para ser leída por el vulgo. ¿Ya? Y antes de eso, ¿no es cierto? Si tú leías la Biblia por tu cuenta, corrías el peligro hasta de volverte loco. Entonces, son cosas que están tremendamente arraigadas. Lo que pasa con los mormones, ¿no es cierto? Si tú no examinas los escritos claro, Smith, ¿no es cierto? También no está completo. En el caso de los testigos de Jehová, sigue por la misma línea. Pero es básicamente, y esto es bueno porque estamos pasando de los testigos de Jehová, que es el programa de hoy, a una serie de otras doctrinas y empezamos a analizar los mismos versículos de la Biblia, digamos. Es decir, según todas estas doctrinas falsas, equivocadas, lo primero que dicen, para entender la Biblia, tienen que leer este texto, esta Según serie el de prisma textos. que ellos ponen. ¿Ya? Claro, es la estructura de toda esta De secta. la falsedad. Finalmente es eso. Y eso hablan de la Biblia. Y lo que la Biblia dice, 2 de Pedro 1:20, ¿cierto? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, ninguna revelación que aparezca en la Biblia es de una interpretación privada, es de una interpretación de una persona. Es decir, no hay algo aquí escrito en la Biblia que solamente pueda entender el pastor Carlos Flores, o acá el hermano Jonathan Lago, o yo, Andrés Bodini. Sino que lo que está diciendo es que las revelaciones de la Biblia están hechas para que todos podamos entenderlas. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, podamos entenderlas. Un paréntesis sobre este punto es que el diablo ha ganado mucho terreno en eso porque hay una gran cantidad de personas, por lo menos yo me he topado con compañeros de trabajo que dicen, no, la Biblia es muy difícil, no se puede leer por sí, no se puede entender, es mucha alegoría. Obviamente no la han leído, pero pareciera que hay una batalla ganada del diablo que hace que las personas piensen que la Biblia es justamente eso, un libro tabú que con solo leerlo no se va a Y entender. que es muy difícil. Mire lo que dice el Antiguo Testamento, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Antiguo Testamento, más o menos 1000 años antes de Cristo, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. La Biblia no es un libro que solamente los eruditos puedan entender, que las personas que tienen estudios secundarios puedan entender. No, 1000 años antes de Cristo. Imagínense el tiempo que estamos El hablando. nivel de escolaridad en esa época. Exactamente, aquí qué es lo que está diciendo, hace entender a lo más simple. La palabra de Dios hace entender a lo más simple. No es necesario un gurú iluminado
Un gurúsel, que te en este caso. enseñe cómo leer e interpretar. Claro, hay partes de la Biblia que efectivamente son un poco más complejas, pueden tener más simbolismo, pero la Biblia explica la Biblia. Y cuando la Biblia habla de que el Señor coloca maestros, pastores, ¿no es cierto?, para enseñar al pueblo, está diciendo que el pueblo no va a aprender algunas cosas que el maestro no, o que solamente pudiera el maestro entregar, sino que dice que, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Cuando uno es maestro de la Biblia, tiene que enseñar todo el consejo de Dios, porque toda la Biblia es para el cristiano, toda la Biblia es para el cristiano. Esto de los falsos maestros, los falsos profetas, de verdad es una situación que al parecer debiéramos estar vacunados ya con todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero no es así. La gente sigue realmente teniendo un espíritu asistencialista en esto y siempre quiere tratar de alguna manera también por una cosa de comodidad, ¿no es cierto?, saltarse el estudiar la escritura o leer la escritura y esperar que otro le diga lo que ahí dice. ¿Ya? Y recordamos, por ejemplo, el ejemplo de los bereanos, el buen ejemplo de los bereanos, que cada predicación de Pablo, ellos llegaban y la examinaban a la luz de la escritura, no para cuestionar a Pablo, sino que para certificar que lo que Pablo le estaba diciendo era efectivamente lo que la escritura decía. Y ese es algo muy importante, porque nosotros, Carlos, Jonathan y yo, Andrés, invitamos a todas las personas que nos escuchan a no creer lo que estamos diciendo, sino que ustedes mismos busquen en una Biblia los versículos que estamos leyendo. No lean solamente ese versículo, lean el contexto para ver si lo estamos sacando del contexto, lean la intención con que se dice, si quiere lea otras traducciones quizá, algunos que están en un idioma más moderno, qué sé yo. Vea usted, estudie, no nos crea, vea usted y Buen punto, verifíquelo. muy buen punto. Bueno, avancemos. Queremos llegar un poco más adelante respecto de los testigos de Jehová. Ya sabemos entonces lo que dicen de la Biblia. ¿Qué dicen acerca de Dios? Bueno, los testigos de Jehová básicamente abrazan una corriente muy antigua que surgió ya en el siglo IV de la era cristiana por medio de un hereje que en aquel entonces se llamaba Arrio. ¿Ya? Arrio. Arrio expuso que Jesús, y me voy a referir específicamente a Jesús, que Jesús no era efectivamente Dios, sino que Jesús era un ser creado por Dios y venía inmediatamente después de Dios, o era la creación más importante, y dijo que el Espíritu Santo, perdón, no era una persona, sino que era como la fuerza de Dios, el poder de Dios, por así decir, algo impersonal, un concepto de poder. Entonces, Arrio no negó la Trinidad, ¿ya? Arrio lo que hizo fue decir, sí, efectivamente hay una triple expresión, por así decirlo, pero está Dios Padre, que es realmente Dios, el Hijo, que es la mejor, mayor o primera creación de Dios, y está la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, esa es más o menos la raíz de la cual los testigos de Jehová y Russell específicamente, y en realidad Rutherford y después Nathan, no me acuerdo, Nor, ¿no es cierto?, son los que le dan cuerpo, como dije, a la religión propiamente tal. Entonces, ellos cuando hablan de Dios, ellos dicen Jehová Dios. Y Jehová Dios para ellos es Dios Padre o Dios solamente. No hay Dios Hijo ni Dios Espíritu El único Santo. con carácter de Dios. Exactamente. Incluso hacen alusión al Shema israelita que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Claro. Entonces, lo que sucede efectivamente es que ellos no consideran que Jesús es Dios, no consideran que el Espíritu Santo es Dios, consideran que el concepto trino, de un Dios trino, es una herejía, ¿no es cierto? Nos llaman incluso politeístas, pero la Escritura una vez más enseña que efectivamente, aun cuando no aparece la palabra Trinidad, aparece esta relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo con el mismo estándar de Dios. Y eso es no entender la teología básica de lo que significa la expresión de Dios a nosotros, o la revelación de Dios a nosotros. ¿Cómo se revela? Dios se revela como Padre, se revela como Hijo y se revela como el Espíritu Santo.
Entonces, este concepto de Trinidad para ellos es totalmente ajeno. Y ellos dicen, bueno, si Jesús hubiese sido Dios, Él nunca habría dicho, ¿no es cierto?, que tenía que orar a Dios o que tenía esto, ¿me entiendes? O sea, ellos hablan de Jesús y no entienden o no estudian, no saben, no sé. La Escritura habla claramente que Jesús se despojó, ¿no es cierto? Pero nunca dejó de ser Dios, se despojó de muchos de sus atributos, por así decirlo, en un sentido divino, ¿ya? Para enmarcarse en una condición humana. Y Él vino a ser el primogénito de la nueva creación. Él se sujeta al Padre como nosotros debemos sujetarnos al Padre. Pero más allá de eso, la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, en Génesis 1:26, por ejemplo, cuando Dios crea al ser humano, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice, entonces dijo Dios, en una pluralidad, en una singularidad, Dios, hagamos. Ahí está hablando justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa comunión perfecta de la eternidad, ¿no es cierto?, en la creación del ser humano. Claro, y dice conforme a nuestra Nuestra imagen. imagen, O sea, a nuestra semejanza. O sea, nosotros tenemos la misma imagen, después dice a nuestra semejanza. Nosotros tenemos la misma semejanza. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo tú me puedes decir que un Dios eterno, omnisciente, todopoderoso, va a tener la misma característica que los demás? ¿Va a tener la misma imagen? Sí. ¿Va a tener la misma semejanza? Tenemos el ejemplo en el bautismo de Jesús también. En el bautismo de Jesús, en Mateo 3, 16, 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese, por ejemplo, es súper importante, Carlito, porque ahí aparecen, como bien dijiste tú, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero aparece estos versículos que hacen mención a la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en una de las escenas más importantes que dan inicio al ministerio de Jesús, en su bautizo. Sí. Ahora, yo quiero, ya tenemos hartos versículos, pero quiero dar una explicación teológica clave por qué Jesús es Dios. Nosotros con lo que hemos leído y con lo que tenemos guardado acá, ¿no es cierto?, en nuestros apuntes, tenemos una batería infinita de versículos que certifican que Jesús es Dios. Pero la razón por la cual efectivamente Jesús debe ser Dios es porque cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y en la justicia de Dios, ¿no es cierto?, si el ser humano quería volver a tener relación con Él, tenía que restituir y pagar su falta, su pecado, su culpa, con un sacrificio a la altura de a quien ofendió. Y entonces, si Jesús hubiese sido un ser creado menos que Dios, la humanidad todavía está en deuda. No hay un sacrificio a la altura. No hay sacrificio a la altura. Entonces, si Jesús no es Dios, el pecado no está pagado. No está pagado. Y ahí sí cabrían todas las obras, todo esto, pero la palabra dice que la salvación no es por obra, es por la fe, es la obra de Cristo. Entonces, vuelvo a insistir, el Espíritu Santo guía a toda verdad. Yo parto de la base que los testigos de Jehová o una persona que es testigo de Jehová no tiene el Espíritu Santo, y como no tiene el Espíritu Santo, mi oración es que el Espíritu Santo le quebrante y le abra sus ojos de manera tal que conozca a el Dios que está rechazando, porque el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Ellos dicen, no lo rechazamos nosotros. Sí, lo rechazan, porque cuando tú colocas a Jesús fuera de quién es, lo estás rechazando. Sí, absolutamente. Y estás a la misma altura que un musulmán que dice que Jesús es un profeta, a la misma altura que un humanista que puede decir que Jesús es un sabio, ¿no es cierto? Es un ejemplo.
No, Jesús es Dios. Y en la medida que una persona no reconozca a Jesús como Dios, toda su creencia, sea los testigos de Jehová o sea la que sea, entonces es herética. Uno o dos versículos más para que pasemos ahora a ver qué dicen acerca del Espíritu Santo, para terminar con lo que ellos piensan acerca de Dios, por favor. Mira, acá hay otros versículos donde, por ejemplo, notamos una y otra vez la presencia de los tres: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, hay otro, por ejemplo, Judas 1:20 al 21 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los tres actuando, aun cuando no aparece la palabra Trinidad. Y por último, la última pregunta sobre esto mismo. ¿Hay algún paralelo en la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová que en el Nuevo Testamento se ocupe para referirse a Jesús? Absolutamente. Cada vez, bueno, en el Éxodo capítulo 3:14, cuando Moisés sube al Sinaí, su atención llamada por esta zarza que no se consumía, él tiene ese encuentro con Dios, ¿no es cierto? Y Moisés, ante el requerimiento de que Dios le dice, ve y saca a mi pueblo, él dice, bueno, yo voy a ir a tu pueblo, pero cuando ellos me pregunten, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre les doy? Y ahí dice, yo soy el que soy. Yod-He-Ba-Hei, que es el nombre de Dios. Ahora, cuando Jesús se presenta en el Nuevo Testamento, cada vez que usted, amable oyente, ve la palabra o la expresión yo soy, cada vez que Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del Yo soy mundo, el camino. yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, ese yo soy que se traduce ahí es exactamente el nombre de Dios. Él está usando el Yod-Hei-Ba-Hei, que es el nombre de Dios. Él usó el nombre de Dios. De hecho, los fariseos quisieron apedrearlo varias veces porque usaba el nombre de Dios. Jesús mismo en Juan 16 dice, en Juan 12, perdón, dice, ¿por qué me quieren apedrear? Y los fariseos responden, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Usaba el nombre de Dios. Es decir, el testimonio de Jesucristo, porque entiendo que los testigos de Jehová creen en Jesucristo, el testimonio de Jesucristo es ya una buena evidencia de que Él es Dios, Él Absolutamente. mismo. Y quiero agregar, porque probablemente tengamos otro programa Parece que para sí, porque se nos finalizar está esto, acabando el tiempo. quiero agregar que en el juicio que le hacen a Jesús en el Sanedrín, cuando después que pasa una innumerable cantidad de testigos falsos que empiezan a contradecirse entre sí, el sumo sacerdote enfrenta a Jesús y le hace la pregunta del millón, la única pregunta que importaba que respondiese. ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Y Jesús le dice, Yahweh. Y me van a ver venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y ahí, siendo Yahweh el nombre de el nombre de Jehová. Dios. Nombre de Exacto. Dios. ¿No es cierto? Yahvé, Jehová, Yahvé, claro. Yahweh, son todas diferentes formas de pronunciarlo. El nombre sagrado de Dios. Y ahí rasga vestidura, ¿no es cierto? Y pasa todo lo que pasa. Bueno, respecto del Espíritu Santo, ya... Una ¿sí? sola ¿Sí? cosa, perdón, es que no podemos dejar de decir lo que los testigos de Jehová finalmente creen de Jesús. Porque ellos no creen en Jesús. Ellos no sé en quién creen, pero Jesús no es. Porque es más terrible, porque de alguna manera increíble, después asocian que Jesús es el arcángel Miguel, Sí, claro, que pelea la batalla con Satanás, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 7 y expulsa a Satanás del cielo. Eso es absoluta. Eso sí que es algo que no. Incoherente. Y esto, perdón, Jonathan, pero es súper importante lo que está diciendo Carlito, porque en el fondo hay muchas religiones, estábamos hablando de catolicismo, los adventistas, los mormones, que se declaran cristianos, ¿ya? Y dicen, yo soy cristiano, ¿te fijas tú? Pero ¿quién es cristiano, po? Ellos dicen, no, que yo creo en Cristo. Y como dice Carlito, ¿pero en qué Cristo creen? Porque ese es el tema. El tema es, tú para declararte cristiano, para decir de que tú crees en Cristo, tú tienes que creer en lo que dijo Cristo.
Y el problema de la gran mayoría de las personas que están en estos sistemas es que ellos no tienen idea lo que dijo Cristo. O sea, si Cristo hubiese dicho, yo soy un león, un búfalo, entonces yo para ser cristiano yo tendría que creer que Jesús es un león o es un búfalo. No me puedo declarar cristiano si yo no creo lo que Él dijo. Entonces ese es un tema pero súper importante y súper... ¿Cómo amalgamamos cristiano con migueliano? Arcángel Miguel. ¿Cómo es eso? O sea, ¿me entiende? Entonces estamos hablando de lo que dice Andrés, y aunque nos tomemos un tiempo más acá, es relevante porque la persona de Jesús, al igual que la persona del Espíritu Santo, si no son consideradas por lo que la Biblia, la revelación de Dios describe como tal, entonces no son cristianos. Incluyen a Cristo dentro de su propio panteón, ¿ya? Dentro Claro. de su propio panteón, pero no son cristianos, porque un cristiano por naturaleza espiritual desecha todo lo demás. El cristianismo es exclusivo y excluyente. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro mediador. Pedro dijo, no existe otro Salvador, ¿no es cierto?, en quien podamos, otro nombre. nombre en quien podamos ser salvos. Y el nombre es clave, porque nosotros somos salvos porque Dios nos salva, ¿no es cierto? Y Pedro dice, no hay otro nombre. El nombre de Dios es absolutamente fundamental. Yahweh, y que después en el tiempo se escribe Jesús. La palabra Jesús significa Jehová salva. Yahshua. Yahshua, Jehová salva. Entonces, si yo no creo Jehová salva, ¿y quién es el que salva? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Es Dios. Es Dios. No es No la es- imagen de Dios. No es la imagen de Dios, no es la Entonces- esencia de Dios, no es una creación de Dios, no, es Dios. Claro. Y lo que está mencionando Carlitos, esto de que Dios es exclusivo, es excluyente, la palabra, todo eso no es lo que dice Carlitos, no es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Si Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar a Dios sino a través de mí, y esas son palabras de Jesús, eso lo dijo Jesús, eso es un hecho, está escrito, está confirmado por todos los apóstoles en las cartas. No hay otro, 1 Timoteo 2:5, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y agrega Jesucristo hombre. Dios hecho hombre, que murió como hombre. Claro. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Exactamente. No hay más camino. Pero No, no puedes decir que eres cristiano si no crees lo que dijo y enseñó Jesús. Muy bien, vamos con la música. Vamos a escuchar una alabanza y luego seguimos con el programa. Estamos de vuelta, escuchando usted el programa ¿Qué dice la Biblia? En esta ocasión estamos conversando acerca de los testigos de Jehová. Queremos un poco mostrarle a usted qué dice la Biblia respecto de las religiones que vemos nosotros en nuestro país. Y en esta ocasión nos tocó hablar acerca de los testigos de Jehová. Y estábamos justamente definiendo, los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Dios mismo, sino como el Hijo o como el principio de la creación de Dios. Quisiéramos terminar el programa de hoy, pero aclarar bien este punto. Hay algunos versículos paralelos que sería bueno mencionar. Andrés, por favor. Sí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, ojo, mira lo que Yahweh, dice, Jehová, Dios. Jehová, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, A nuestro Dios. a nuestro Dios. O sea, no hay ninguna duda que ese versículo está hablando acerca de Dios. Jehová, de Dios. Profetizó Isaías que este personaje sobre el cual estaba profetizando le prepararía el camino al mismísimo Dios. Así es. Correcto. Mateo capítulo 3 versículo 3 Y ahora dice, en el Nuevo Testamento. 8 siglos después, 8 siglos Se después, cumple. está hablando de Jesús y dice, pues refiriéndose a Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías. No, es cuando Juan el dijo- Bautista, perdón. Perdón, Juan el Bautista, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ahí Jehová se refiere al Señor, se refiere a Jesucristo. Estaba preparando el camino de Jesús para iniciar su ministerio.
O sea, cuando el Antiguo Testamento está hablando acerca de Jehová, en el Nuevo Testamento dice, preparad el camino del Señor. Sí, eso también, por si acaso, así para que lo anoten, Salmo 68, 18, Salmo 68, 18, Efesios 4, 7 al 8, también Antiguo Testamento habla de Jehová o Ja, en este caso J-A-H, que es como un diminutivo. Claro, es un diminutivo o una forma de escribir el nombre de Dios, porque eso es Dios, está diciendo como Yahweh, Dios. Claro. Porque recuerde que Dios es el título, el nombre de Dios es Yahweh o Jehová o Yahvé. Y en el Nuevo Testamento habla de Cristo. Toma ese mismo versículo y se lo aplica a Cristo. haciendo uno a Dios con Cristo. Y uno de los más clásicos, tenemos una profecía del Antiguo Testamento que decía que uno de los nombres que va a tener Jesús es Emanuel, que quiere, y dice ahí la traducción en la Biblia, dice Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Eso ya más claro imposible. O sea, tenemos que terminar el programa de hoy entonces, y como lo hacemos al finalizar cada programa, queremos dejar un versículo para que usted lo piense. Ahora, previo a esto, importante aclarar, no estamos levantando un movimiento anti-testigos de Jehová, solamente estamos mostrándole a usted lo que dice la Biblia respecto de las doctrinas de los testigos de Jehová. Y también la historia. Y a partir de ahí es que quiero leer este versículo. Deuteronomio capítulo 18, 22 dice lo siguiente. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Al comenzar el programa de hoy, hablamos acerca de todas las profecías que el señor Russell hizo, incluso algunas muy modernas, hablamos del 1975. Ninguna de ellas se cumplió. Ninguna de ellas se cumplió. Y a la luz de este versículo entonces entendemos que la base de los testigos de Jehová es falso. Profecías mentirosas, engaños, negocios, juicios que tuvieron que enfrentar por la mentira. La doctrina entonces de los testigos de Jehová es mentirosa a la luz de la Biblia. Y la invitación es esta. Si usted es testigo de Jehová, si usted está siendo visitado por testigos de Jehová, atento, atento. Es mentira a la luz de la Biblia. Le invitamos a considerar el arrepentimiento y buscar en Dios el camino a la salvación, a la vida eterna. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. bendiciones. Hemos compartido ¿Qué dice la Biblia? Respuestas bíblicas para un mundo en crisis. Un programa realizado por Iglesia Cristiana La Serena.